Bueno, bueno, en particular este tema es muy bonito, la verdad que a mí me gusta y a veces yo me voy de largo hablando de esto, porque sí está muy interesante, ¿no? Porque hablar ya de la fisiopatología cardiovascular, pues te puedes detener en varios puntos a explicar ciertas cosas y te puedes engranar ya explicando. Entonces, que así que si voy rápido explicando o algo, tienen duda, pues ahí díganme en dónde y ya yo, no importa, yo me retraso y les explico de nuevo, no hay problema. Vamos a ver la insuficiencia cardíaca el día de hoy, pero desde una perspectiva fisiopatológica, nada más. No vamos a entrar en detalles ni en las actualidades que hay ahorita, pero para que tengan una idea de lo que es la insuficiencia cardíaca, sí está bueno este tema. Bueno, ya me conocen ahí. ¿Qué vamos a ver? Pues vamos a ver desde lo más básico. Vamos a hacer un repaso súper mega rápido de la anatomía cardiovascular y su fisiología. Y ya posteriormente ya vamos a ir metiéndonos en conceptos ya de insuficiencia cardíaca, el porqué de la insuficiencia cardíaca, cuántos tipos de insuficiencia cardíaca tenemos, entre otras series de cosas. Vamos a hablar sobre su fisiopatología, obviamente, que es lo que nos interesa, la clínica y la última parte del diagnóstico y tratamiento, pues a lo mejor y no la vemos ahorita, porque pues hay una presentación obviamente de tratamientos en insuficiencia cardíaca, pero con que entiendan la fisiopatología, pues eso es lo interesante y lo importante ahora. Bueno, vamos a empezar con la anatomía del corazón de una manera muy rápida. Nosotros sabemos que el corazón es la bomba que se encuentra en el mediastino anterior entre los dos pulmones y envuelta en el pericardio. Si nosotros hacemos un corte ya coronal del corazón, como lo estamos viendo aquí, vemos que el corazón está formado por 4 cámaras, pero a lo que nos interesa ahorita son las 2 cámaras inferiores, que son los ventrículos, el ventrículo izquierdo y el ventrículo derecho. Y es importante entender esto porque vamos a ver más adelante que la insuficiencia cardíaca puede tener diferentes tipos, ¿no? Y hay que entender también hacia dónde expulsa la sangre cada ventrículo para entender así los signos y los síntomas que se nos están presentando. Ejemplo, el ventrículo derecho ya sabemos que expulsa la sangre hacia la circulación pulmonar, mientras que el ventrículo izquierdo va a expulsar sangre ya hacia la circulación sistémica. Eso es lo importante a conocer dentro de la configuración anatómica del corazón para comprender la insuficiencia cardíaca. Entonces, si nosotros nos vamos ya al exterior del corazón, hay que entender o hay que también conocer la distribución de las arterias coronarias, porque como ya vimos en la diapo pasada de nuestro compañero Carlos, pues es importante conocerla para entender también la fisiopatología de la angina de pecho y del infarto agudo al miocardio. Pero en insuficiencia cardíaca también tiene cierta relevancia porque obviamente el infarto agudo al miocardio te va a llevar a insuficiencia cardíaca de manera aguda y eso lo vamos a ver mucho en el área de urgencias. Entonces, vamos a hacer el recordatorio ahora rápido, pero de la fisiología. Como estamos viendo aquí en la imagen de su izquierda, vemos que el corazón como bomba no trabaja solo, no trabaja aisladamente, sino que trabaja en compañía de una serie de vasos sanguíneos que forman la vasculatura periférica. Y como es entender ya lógicamente, todo tejido del cuerpo recibe un cierto grado de perfusión. Permítanme, es que me están hablando aquí. Les voy a dejar de compartir tantito. Permítanme, ahorita regreso. Vale. Justo le iba a decir que se esperara porque no me sale la pantalla y entonces voy a reiniciar la... Chale. Tu vida. Pues baila, ¿no, Daniel? De entretenimiento de medio tiempo. Listo. No manches, no era nadie. ¿Qué pedo? A ver, el Dale, fantasma. bro. No, bueno, yo vivo solo, pero no mames, sí me espanto, sí me sacó de onda. Bueno, les voy a compartir nueva pantalla. Sí se ve, ¿no? Todavía no apague. Sí, no No. Ahí está, ya empezó, dice. Ahí está. Ya se ve. Ya se ve. Va. ¿En qué me había quedado? Ok, que los vasos, la circulatura, la vasculatura. Bueno, entonces, como nosotros sabemos ya les había comentado que el corazón pues no trabaja solo, trabaja en compañía de otros órganos y sistemas, porque obviamente el corazón va a dar
los nutrientes necesarios por medio de la circulación a todos los tejidos del organismo. Entonces, como estamos viendo ahora ya en la imagen de la derecha, vemos aquí un mecanismo, un dibujo rápido de lo que realmente hace el corazón como bomba. Vemos que el lado derecho del corazón recibe sangre de la circulación, pero recibe sangre con poco oxígeno que llega hacia el ventrículo derecho y que es expulsada de nueva cuenta hacia la circulación pulmonar, obviamente, para su oxigenación. Y a partir de ahí empieza otro proceso en el cual, después de la oxigenación de la sangre, regresa de nueva cuenta hacia las cavidades izquierdas del corazón, ya oxigenada, y que a través del ventrículo izquierdo esta sangre es expulsada ahora a través de la aorta para dirigirse hacia la circulación periférica y llevar a cabo un correcto metabolismo en todas las células. O sea, le va a proporcionar los nutrientes que necesitan, como oxígeno, nutrientes que van en la sangre, mientras que el lado derecho se encarga de recolectar todos los desechos metabólicos que generan las células. Y ya nos podemos con esto dar una idea de lo que realmente puede pasar en la insuficiencia cardíaca, en la cual si está fallando el corazón izquierdo, pues obviamente los tejidos del organismo se van a encontrar hipoperfundidos y no van a recibir los nutrientes necesarios para llevar a cabo su metabolismo diario. Y si hay un déficit del lado derecho, pues obviamente todos los productos tóxicos del cuerpo se empiezan a acumular. Entonces, ¿cómo definimos nosotras la insuficiencia cardíaca? Como ya les había comentado, la función del corazón es mantener vivo al organismo, es llevar sangre a todas las partes del organismo donde se requiera para proporcionar los nutrientes necesarios a través de la sangre y la vasculatura periférica. Pero cuando el corazón ya no funciona correctamente, ya no tiene la capacidad para bombear sangre y empieza a estancarse, a generar estasis, ¿qué va a pasar? Obviamente los tejidos del organismo ya no van a poder demandar sus necesidades. ¿Por qué? Pues no se le está dando los nutrientes necesarios por medio de la vasculatura. Entonces, la insuficiencia cardíaca se define como esa incapacidad que tiene ya el corazón para bombear sangre. Y si no bombea sangre, pues no satisface las demandas metabólicas del tejido y entramos en un círculo de retroalimentación positiva en el cual poco a poco el corazón se va deteriorando y cada tiempo, conforme avanza el tiempo, se va haciendo más insuficiente. En el libro de Por de Fisiopatología nos estratifica el grado de insuficiencia cardíaca desde un estadio A hasta un estadio D. En el estadio A dice que entran estas personas que ya tienen un riesgo alto de padecer insuficiencia cardíaca, pero que todavía no presentan alteración estructural en el corazón. Aquí podrían entrar los pacientes diabéticos, hipertensos, recién diagnosticados y que no padecen todavía una alteración estructural en el corazón, pero que ya los predispone a padecer insuficiencia cardíaca si no son tratados. En cuanto al estadio B, ya empezamos a ver que si bien no hay signos ni síntomas, la enfermedad cardiovascular empieza a progresar y vemos cómo el corazón empieza a sufrir remodelaciones estructurales. Ejemplo, si tomamos como ejemplo el grado de hipertensión, si bien no te va a generar signos y síntomas ni cambios estructurales en un inicio o un estadio A, el grado de hipertrofia, cuando ya la tenemos, ya hay cambios estructurales en el corazón y ya estamos en el estadio C. Y cuando sigue progresando esta enfermedad y ya vemos que ya hay signos y síntomas y que a su vez hay alteraciones estructurales del corazón, ya estamos hablando de estadio C y de estadio D, de enfermedad cardíaca avanzada con signos y síntomas. Y nosotros como médicos pues no queremos que lleguemos al estadio D porque el único tratamiento definitivo en la insuficiencia cardíaca va a ser el trasplante cardíaco, ya que los tratamientos que hay solamente sirven para controlar los signos y los síntomas de nuestros pacientes. Entonces, obviamente cuando el corazón está insuficiente, pues no va a mantener, no va a satisfacer las demandas metabólicas del organismo, pero antes de que esto ocurra siempre hay algo detrás de la insuficiencia cardíaca. Algo que me gusta comentar a mí mucho es que la insuficiencia cardíaca tiene muchas perspectivas, tiene muchos factores o muchas etiologías, y es por ello que digo yo que la insuficiencia cardíaca es el estadio final de cualquier enfermedad cardiovascular que no es tratada o no es controlada correctamente.
Si bien estas enfermedades cardiovasculares son en un principio manejadas o son un poco controladas mediante los mecanismos fisiológicos adaptativos, va a llegar un punto en el que el corazón ya no va a tener estos mecanismos y entramos en un grado de insuficiencia. Así que pues no va a ser lo mismo el corazón deficiente o una deficiencia ventricular que una insuficiencia cardíaca. Primero, cuando estamos hablando de una disfunción ventricular, estamos hablando que la capacidad que tiene el corazón para contraerse pues ya no es la misma que la de un corazón sano, pero que los mismos mecanismos fisiológicos que nosotros tenemos y que ya conocemos pues mantienen este gasto cardíaco. El primero de ellos es el mecanismo de Franz-Starling. En resumidas cuentas, podemos decir que el mecanismo de Franz-Starling dice que a mayor distensión ventricular, mayor grado de contracción. Y en cierta parte, pues tiene razón, pero vamos a ver más adelante que esto se transforma en algo no beneficioso ya en insuficiencia cardíaca. En cuanto al mecanismo de Franz-Starling, va a depender obviamente de los volúmenes diastólicos y los volúmenes sistólicos. Vamos a ver más adelante qué es la precarga y qué es poscarga y cómo la podemos relacionar con insuficiencia cardíaca. Otro de los mecanismos adaptativos que tiene el corazón deficiente con disfunción ventricular son el grado de hipertrofia y la dilatación. Y en cuanto a los sistemas neurohormonales, tenemos a lo que es el eje de la renina-angiotensina, el sistema nervioso simpático y la liberación de los péptidos natriuréticos. Ahorita vamos a explicar en la siguiente diapositiva cómo intervienen todos estos factores en el mecanismo de adaptación fisiológica en un paciente que tiene una disfunción ventricular. Pero antes de ello, para que se vayan dando la idea de cuántos tipos de insuficiencia cardíaca tenemos, pues varios libros de cardiología te los van a estratificar dependiendo qué lado del corazón está afectado, si es el corazón derecho o es el corazón izquierdo, si yo tengo una fracción de eyección conservada o una fracción de eyección reducida, pero también tenemos otros tipos de insuficiencia, de los cuales pues no vamos a hablar ahorita, pero está la insuficiencia cardíaca aguda, la crónica, las de gasto bajo y gasto alto. En cuanto a la aguda y a la crónica, pues la vamos a ver más en la atención de urgencias, cuando ya hay descompensaciones en la insuficiencia cardíaca, y las de gasto bajo y gasto elevado no nos va a tocar verlas, pero sí vamos a hablar más adelante un poquito de ellas. Entonces, en cuanto a los tipos de insuficiencia cardíaca, tenemos disfunciones ventriculares durante la sístole y disfunciones ventriculares durante la diástole. Cuando hablamos de la insuficiencia cardíaca con una fracción de eyección reducida, estamos refiriéndonos a que el corazón no puede expulsar correctamente sangre desde las cámaras ventriculares. O sea, algo está pasando en la contracción del corazón que no está mandando sangre a donde debería de enviarla. O sea, si tengo una insuficiencia disistólica en el lado derecho, pues obviamente yo no voy a mandar sangre a oxigenar al pulmón. Y viceversa, si tengo una disfunción sistólica en el lado izquierdo, pues no voy a mandar sangre hacia la circulación sistémica. En cuanto a la insuficiencia cardíaca ahora con fracción de eyección conservada, nos estamos refiriendo a problemas que están ocurriendo durante la diástole, o sea, durante el periodo de relajación de los ventrículos. En este caso, la fracción de eyección de los ventrículos puede o no estar alterada. Como ya vimos, si es sistólica la disfunción, obviamente la FEBI pues sí va a estar disminuida. Pero si estamos hablando de una insuficiencia cardíaca diastólica, obviamente la FEBI va a estar conservada. Y ahorita vamos a ver unos ejemplos del por qué. Entonces, esta es una fórmula que nosotros tenemos para calcular la FEBI, que la vamos a ver más adelante cuando veamos un poquito de eco. Pero vean esto, son los valores que nosotros debemos de tener en cuenta para poder hacer la diferenciación entre una y otra. Una es la FEBI de eyección con FEBI reducida, que está por debajo del 40%. El Guyton dice que la FEBI normal se encuentra entre 60 y 70 con una media del 65. Es lo que debe de eyectar el corazón en cada contracción. Y no olviden eso, porque lo vamos a ver ahorita con las otras diapos, que el gasto cardíaco y la fracción de eyección no es lo mismo. La FEBI hace referencia a la cantidad de sangre que expulsa el ventrículo en un latido, mientras que el gasto cardíaco es la cantidad de sangre que expulsa el corazón en un minuto. Entonces, ¿cuáles son las etiologías que nos pueden llevar a una insuficiencia cardíaca
de tipo sistólica y una de tipo diastólica. Empecemos con las de tipo sistólica. Como ya vimos anteriormente con las diapos de Carlos, vimos que cuando existe un cierto grado de angina o de infarto agudo al miocardio, obviamente los tejidos, la contractibilidad o el inotropismo cardíaco pues no va a ser el mismo que el de un corazón pues sano. Algo distintivo en lo que es los infartos es que estos tejidos necrosados ya no se contraen, se vuelven asinéticos. Y entonces otra parte del corazón debe de compensar esto para mantener un correcto gasto cardíaco, se empieza a hipertrofiar. Obviamente, si el corazón está infartado, pues no va a expulsar o no va a contraerse de una manera adecuada y nos va a dar como resultado una FEBI reducida. Otro tipo de insuficiencia cardíaca que vamos a ver que nos da una FEBI reducida es la miocardiopatía dilatada. Es aquel corazón que ya está agrandado de tamaño, que ya no tiene fibras musculares y que nada más está reteniendo volumen pero no se contrae. Las valvulopatías y las miocarditis también son causas de una FEBI reducida, pero que son temas de otra plática. En cuanto a la FEBI conservada, ya hablando de una disfunción diastólica, vemos que el corazón no sufre alguna alteración estructural que disminuye el gasto cardíaco, pero más que nada son por causas extrínsecas. Si ustedes recordarán, la vez pasada en el grupo di la plática de taponamiento cardíaco. El corazón no estaba afectado, lo que lo afectaba era el pericardio. Entonces, al haber un aumento de volumen extrínseco en el corazón, disminuía la cantidad de sangre que ingresaba hacia las cámaras ventriculares y por ende, pues, había un poco gasto cardíaco, pero la FEBI se mantenía conservada. Eso mismo lo podemos ver en las miocardiopatías restrictivas, cuando el corazón sí se puede llenar correctamente de sangre, pero que no es bombeado hacia la circulación correctamente, en la miocardiopatía hipertrófica y las enfermedades pericárdicas. Obviamente la hipertensión te puede llevar a miocardiopatía hipertrófica debido a que el aumento del grosor de las paredes debido a la hipertrofia te va a generar una disminución del volumen o de la cantidad de sangre que le cabe al ventrículo. Entonces eso va a condicionar un déficit de volumen. Entonces, para entender mejor estos temas que les acabo de explicar, vamos a retomar un poquito de lo que dijo Zárate en su diapo, que fue de la angina. Si ustedes recordarán, las arterias coronarias que descienden por las caras del anterior y posterior del ventrículo, en los surcos interventriculares dan unas ramas pequeñas perforantes que dan irrigación hacia los tabiques y son estas de aquí, aquí lo estamos ejemplificando. Vean. Estas arterias en condiciones normales pasan sin ningún problema a través del tabique interventricular, dando una correcta irrigación al endocardio. Entonces, vamos a conocer este concepto de aquí, que ya se lo han de saber, que el corazón se irriga él solo durante la diástole, en el momento de la relajación. Y durante el momento de la contracción, cuando se contraen estas fibritas de aquí, pues obviamente al contraerse, aprietan estas arterias y disminuye el flujo sanguíneo. Pero ¿qué pasa en el corazón hipertrofiado? Vean, aquí ya estamos viendo las células hipertrofiadas. Vemos que ya la circulación no es la misma. Vemos que el mismo grado de hipertrofia de las células miocárdicas empiezan a contraer o empiezan a comprimir estas pequeñas arterias perforantes, lo que va a condicionar una disminución del gasto cardíaco, bueno, una disminución de la perfusión del endocardio y que va a disminuir la cantidad de trabajo o va a disminuir la fuerza de contracción. Y este es el clásico ejemplo de la hipertensión arterial y la miocardiopatía hipertrófica. Aquí lo estamos volviendo a ver. Vean cómo ya en el corazón normal, bueno, existe un correcto latido, una correcta irrigación al endocardio, pero cuando el corazón ya está hipertrofiado, vean cómo las arterias perforantes transcurren entre las arterias, entre las células musculares, pero con dificultad. Están comprimidas por estas células hipertrofiadas y esto condiciona a disminución del flujo sanguíneo, lo que a su vez va a traer como consecuencia que las células del endocardio se empiecen a atrofiar y ya no se contraigan de una manera adecuada. Y esto te va a llevar a su vez a una disfunción ventricular, pero ya de tipo dilatada. Y ahorita vamos a ver por qué.
Miren, aquí les voy a dibujar el porqué de eso. Aquí estamos viendo el descenso de las arterias coronarias. Vemos que esas arterias coronarias dan origen a unas pequeñas arterias que se llaman arterias perforantes, que son estas de aquí. Pero cuando el corazón está hipertrofiado, con una gran cantidad de masa muscular, el flujo sanguíneo, a lo mejor durante la relajación, llega hasta aquí, como habíamos visto con las diapos de Carlos. Pero los tejidos más internos del corazón, principalmente el endocardio, ya no le está llegando suficientemente sangre debido a que el grado de hipertrofia está comprimiendo ya estas células de acá. Entonces, el flujo sanguíneo en esta zona pues no se lleva a cabo correctamente y empieza esta zona ahora a isquemizarse y atrofiar a sí mismo y disminuye su tamaño celular. Entonces vamos a ver cómo después de una miocardiopatía hipertrófica el corazón empieza a dilatarse. Y aquí lo estamos viendo. Vemos estas paredes del corazón que están súper hipertrofiadas. Esto no es normal. Pero que al estar hipertrofiada genera que estas porciones más internas del corazón ya no reciban un suficiente gasto cardíaco. Entonces, estas mismas células empiezan a morir y el corazón se empieza a adelgazar. Y al adelgazarse, pues obviamente pierde la capacidad de contracción, se dilata y ya tenemos como resultado una insuficiencia cardíaca. No sé si tengan alguna duda hasta aquí. Increíble. O sea que la atrofia se atrofia al final de cuentas, ¿no? ¿Sí? Esa parte. Sí, sí le entendiste a eso, ¿no? Sí, sí, sí. Sí, es que obviamente al no llegar flujo sanguíneo a esta zona pasa lo que en el hepatocito cuando sufría isquemia, cuando no le llegaba suficientemente sangre. Si recuerdas, la irrigación del hepatocito tenía una zona central, una zona media y una zona externa, y que dependiendo hasta dónde le llegaba el flujo sanguíneo, iba a depender su trabajo. Obviamente, la porción que más irrigación recibía era la zona externa, pero conforme nos íbamos adentrando, estas zonas empezaban a disminuir el flujo sanguíneo. Entonces, al no haber flujo sanguíneo en esta zona, pues condiciona que estas mismas células se adapten y modifiquen su tipo celular y se hagan un poco más pequeñas para no aumentar el esfuerzo del corazón. Y poco a poco estas células pues iban muriendo debido a la disminución del flujo sanguíneo, iba generando la miocardiopatía dilatada. Y aquí lo estamos viendo ya. Vemos aquí ya cómo después de mucho tiempo de hipertrofia y de hipertensión, el corazón empieza a hacerse ahora pequeño desde la parte más interna. Vemos aquí está hipertrofiado, y aquí estamos viendo cómo desde la parte más interna el corazón se va adelgazando. Está perdiendo fuerza muscular de contracción, y al fin y al cabo eso te lleva a la miocardiopatía dilatada. Y en la miocardiopatía dilatada vemos que el corazón ya no tiene la misma fuerza de contracción que la que tenía un corazón normal. Ya no se contrae y por ende ya no expulsa sangre. Y ya tengo ahí la insuficiencia cardíaca. Y aquí lo estamos viendo, ¿no? Esta es una imagen de un eco y vemos aquí el ventrículo izquierdo y ven la pared del tabique interventricular cómo está adelgazada a comparación de mi tabique interauricular, que está un poco más choncho, ¿no? Entonces, esto ya nos indica que algo está pasando en el corazón y algo que generó que se adelgazara y que ya no expulse sangre. Y eso da origen a la miocardiopatía dilatada. Entonces, si entendieron estos conceptos, pues ya entender la insuficiencia cardíaca ya va a ser un poco más fácil. Aquí les hablo rápidamente de lo que es la insuficiencia cardíaca aguda y la insuficiencia cardíaca crónica. Esto no lo vamos a ver muy a fondo porque pues ya les había comentado que lo vemos más que nada en emergencias y urgencias. Cuando el paciente con infarto agudo al miocardio te genera una insuficiencia cardíaca de manera rápida. ¿Y por qué? Obviamente la zona infartada, necrosada, pues ya no se va a contraer de la misma manera que lo hacía anteriormente. Entonces, al no haber una correcta contracción muscular del corazón, pues obviamente ya no se satisfacen las necesidades metabólicas del organismo y ya no se contrae el corazón como antes para expulsar sangre. Entonces, tengo una insuficiencia cardíaca de tipo aguda.
Y en cuanto a la crónica, es la que se genera posterior al infarto y que si no es tratada correctamente, pues te va a llevar a la miocardiopatía dilatada, como ya lo habíamos visto anteriormente. Entonces, esta fórmula que tenemos aquí arriba es la misma que puso Rebeca el día de ayer, y a mí me gusta usarla mucho para explicar estos temas, porque nos puede explicar o decir muchas cosas. Hayamos comentado que la presión arterial se mantiene por la resistencia vascular periférica y el gasto cardíaco, pero nos quedábamos hasta ahí. Pero ahora hablando ya de insuficiencia cardíaca, tenemos que hay otras condicionantes. El gasto cardíaco a su vez está condicionado por el volumen de sangre y la frecuencia cardíaca. Entonces, aquí tenemos ya los determinantes del gasto cardíaco. Los determinantes del gasto cardíaco obviamente es la frecuencia cardíaca y el volumen de sangre circulante, pero a su vez este volumen de sangre está subdividido en otros conceptos: la precarga, poscarga y contractibilidad. La precarga hace referencia a la capacidad que tiene el corazón para llenarse de sangre en el momento de la diástole o al final de esta, o sea, es la cantidad de sangre que entra en la diástole, nada más. La poscarga es la fuerza que genera el ventrículo para expulsar esa sangre hacia la circulación, y la contractibilidad representa esa capacidad del corazón para contraer sus fibras de actina y miocina y generar esa fuerza que venza la poscarga. Entonces, muchos dirán que la precarga va a depender, obviamente, la contractibilidad va a depender de la precarga por el mecanismo de Franz Starling. Y eso es cierto, porque como habíamos dicho, a mayor precarga o mayor volumen, mayor contracción. Pero de nada va a servir que el corazón esté lleno de sangre en una insuficiencia cardíaca si ya no va a haber contracción del músculo para poder enviar o expulsar la sangre. Entonces, había una imagen, aquí se las voy a dibujar rápidamente. Que venía en el POR de Fisiopato, que esto hacía referencia al gasto cardíaco y esto hacía referencia a la distensión ventricular. Distensión. A mayor distensión por Franz Starling, obviamente aumentaba el gasto cardíaco, pero el gasto cardíaco no se iba a mantener si no había otro factor importante, que era la contracción. Así que en el corazón podía estar llenísimo de sangre, le podíamos meter hasta 200 mililitros de sangre, pero si el corazón no tiene la capacidad para contraerse, el gasto cardíaco no se va a mantener y te va a llevar a insuficiencia cardíaca. Así se explicaría estos conceptos. Entonces, vamos a pasar a la siguiente diapo. Y ya con eso podemos descifrar la insuficiencia cardíaca. Esta imagen me gusta mucho, viene en el Netter de cardiología, y con ella podemos explicar ya toda la insuficiencia cardíaca. Vamos a explicar primero, al hacer la diferenciación, que si bien los corazones son independientes en la insuficiencia cardíaca, a la vez son muy dependientes de sí, y ahorita lo vamos a ver. Vamos a empezar a hablar de la insuficiencia cardíaca del lado derecho. Cuando el corazón derecho ya no se contrae correctamente o pierde esa capacidad para expulsar sangre hacia la circulación, vamos a tener muchos problemas. Y el primero de ellos es esto, que al no haber una correcta contracción del ventrículo, la sangre se empieza a estancar en estas zonas. Y obviamente, por presión hidrostática, el fluido va a irse de las zonas de presión alta hacia zonas de presión baja. Obviamente, si el corazón no se contrae correctamente, no va a mandar sangre hacia la circulatura pulmonar. Entonces, disminuye la cantidad de oxihemoglobina porque ya no se va a oxigenar correctamente. Y ya con eso podemos tener uno de los signos. Otra cosa es que si sigue avanzando esta disfunción ventricular,
la sangre que se empieza a estancar en este lado, se empieza a ir hacia la circulación periférica, o sea, se empieza a ir retrógradamente hacia la aurícula porque es una zona de baja presión. Y a nivel del cuello podemos ver algo que se llama distensión yugular, debido a la capacitancia venosa que tienen estos vasos de acumular más volumen. Vamos a dejar esto hasta aquí y vámonos qué pasa en el lado izquierdo mientras el corazón derecho está fallando. Obviamente, cuando el corazón derecho no se contrae correctamente, no llega un volumen de sangre correcto hacia el ventrículo izquierdo. ¿Por qué? Porque estamos mandando un bajo gasto hacia el lado izquierdo. Entonces, esto genera a su vez que al no haber un correcto gasto cardíaco en el lado izquierdo, o porque no le llega suficientemente volumen del lado derecho que ya no se contrae, empieza a disminuir el gasto cardíaco periférico. Entonces, lo primero que va a pasar es que a nivel de los vasoreceptores carotídeos, al detectar un déficit de volumen, va a aumentar o va a activar el eje simpático y esto lo va a reflejar con taquicardia. Empieza con la taquicardia, el corazón empieza a latir más rápido. Pero el problema ocurre ya cuando ese gasto cardíaco llega al riñón. Cuando ya se mete la insuficiencia cardíaca con el riñón, los signos y síntomas empiezan a empeorar. ¿Por qué? Porque como ustedes sabrán, cuando el flujo sanguíneo a nivel renal empieza a disminuir o el mismo corazón de insuficiente empieza a mandar un bajo gasto hacia el riñón, este activa su mecanismo fisiológico que es el sistema de la renina-angiotensina. Y a su vez esto obviamente va a generar aumento de volumen debido a la secreción de la aldosterona y lo peor que puede hacer el riñón es eso. ¿Por qué? Porque al absorber más volumen debido a la aldosterona, si el corazón derecho ya no latía correctamente y ya no expulsaba sangre, empieza a acumular más sangre que no se va a mover. Entonces ese flujo de sangre se empieza a ir retrógradamente hacia lo que son los órganos periféricos. Se va al hígado y tenemos otro signo. El reflujo hepatoyugular y la hepatomegalia. Otros dos signos de insuficiencia cardíaca. Obviamente, cuando el corazón está recibiendo mucha sangre que no se puede bombear, pues este corazón está obligado a tensarse y aumentar su precarga. Entonces el corazón, por medio de mecanismos adaptativos, se hace más grande, se dilata y esto genera en la radiografía aquí le estamos viendo en donde está, una cardiomegalia. La misma presión de sangre que se está generando en esta zona derecha del corazón condiciona que la presión interauricular del lado derecho aumente y lo vemos con el aumento de la presión venosa central. Vamos a ver también signos de hepatomegalia, esplenomegalia, pero ese es el problema, ¿no? Que al disminuir el gasto cardíaco de un lado del corazón, el otro también se va afectado. Pero el principal problema lo genera este de aquí, que es el riñón. Ya que, pues, obviamente, al no tener un suficiente gasto cardíaco y no recibir una correcta perfusión, pues obviamente la retención de volumen va a ser lo peor que hace, porque va a congestionar todos los órganos y uno de ellos es el intestino. Hay congestión intestinal por parte de los vasos y esto dificulta la absorción de nutrientes y es por ello que en algunos pacientes con insuficiencia cardíaca los podemos ver anoréxicos. Eso es lo que pasa en el lado derecho del pulmón. Ahora vamos a explicar lo que pasa en el lado izquierdo, que ocurre casi lo mismo. Vemos que cuando el corazón izquierdo ya no se contrae correctamente, el gasto cardíaco disminuye, sí, obviamente, pero lo que más te va a generar es la taquicardia, el aumento de la renina-angiotensina, pero uno de los signos claves en la insuficiencia cardíaca del lado izquierdo es que el corazón izquierdo, al aumentar la presión, se empieza a ir hacia la región venosa pulmonar.
Nosotros sabemos que la presión hidrostática que manejan estas zonas del pulmón son de 10 milímetros de mercurio y la presión osmótica es de 25. Cuando hay tanta acumulación de líquido en el sistema venoso capilar pulmonar y empieza a haber aumento de la presión hidrostática, este fluido empieza a trasudar hacia los pulmones, fuera de los vasos, y te genera el signo de la insuficiencia cardíaca del lado izquierdo, que es la disnea paroxística nocturna y el edema agudo de pulmón. Ese es el signo de la insuficiencia cardíaca del lado izquierdo. Y obviamente como los alveolos y el intersticio pulmonar está lleno de fluidos, pues obviamente a la auscultación pues tú vas a escuchar crépitos pulmonares. Y prácticamente con eso se resume lo que pasa en una insuficiencia cardíaca del lado izquierdo. ¿No hay dudas hasta aquí? No, todo súper bien. No, muy bien. Vale. Bueno, y ya por último, aquí tenemos, bueno, no por último, vemos que ya todos esos mecanismos que ya expliqué, pues se traducen en esta pequeña tabla, y de aquí nacen los famosos criterios de Framingham. Y muchos estudiantes, neta, yo he escuchado que sí batallan con aprenderse esta tablita de los criterios de Framingham, pero pues si tú conoces la fisiopatología de la insuficiencia cardíaca, pues obviamente entender los signos y los síntomas, pues no se te va a ser complicado, porque si entiendes la fisiopatología del por qué, pues obviamente esto te sale de la mente rápido, no es necesario memorizársela. Entonces, con eso que acabo de explicar, ya podemos entender el porqué de muchas etiologías que van a llevar a insuficiencia cardíaca. Vemos que el lado izquierdo, algo que me gusta decir es que el lado izquierdo es el mecánico y el lado derecho es el eléctrico. Cuando yo tengo un infarto agudo al miocardio del lado izquierdo, pues obviamente la disminución del flujo sanguíneo hacia la circulación periférica te va a llevar a insuficiencia cardíaca. La misma hipertensión que te va a llevar o que te va a condicionar aumento de poscarga, te va a generar aumento del grosor ventricular o hipertrofia ventricular, va a generar insuficiencia cardíaca, también lo va a hacer. Las valvulopatías, que es otro tema muy bonito, también te van a llevar a insuficiencia cardíaca si no son tratadas quirúrgicamente. Y del lado derecho tenemos que son los trastornos más que nada pulmonares. Ejemplo, vemos que si hay aumento de la presión capilar pulmonar, como lo es en la hipertensión pulmonar, pues obviamente condicionamos que el ventrículo derecho aumente su trabajo miocárdico y la poscarga que está impidiendo el flujo de sangre hacia la circulación pulmonar genera que el mismo corazón derecho se hipertrofie y te lleve a lo mismo, una cardiopatía dilatada. Y aquí pues podemos resumir todo lo que hemos visto hasta ahorita, lo que les he explicado de la fisiopatología de la insuficiencia cardíaca. Vemos cómo ese corazón que ya no late correctamente, que ya no se contrae adecuadamente, pues condiciona que aumente la precarga porque la sangre se va a acumular en el ventrículo, ya no se va a mover, ahí se va a quedar. Y obviamente cuando nosotros nos metemos con el riñón y hay activación del eje sistema renina-angiotensina, la retención de volumen y de sal y aldosterona va a generar que se empeore este cuadro de insuficiencia cardíaca, que va a generar a su vez que el lado derecho y el lado izquierdo ya no manden irrigación hacia las zonas donde debería, y esto se genera como hipoperfusión, y obviamente las células no dejan de trabajar, y si nosotros no estamos mandando oxígeno y nutrientes a estos órganos que lo necesitan, el aumento de oxígeno por parte de los tejidos va a estar aumentado y que no vamos a satisfacer. Y lo peor de esto es cuando ya nos metemos en el terreno del corazón, porque el corazón, como habíamos dicho, es el que se irriga lo último durante la diástole. Entonces, cuando ya el corazón insuficiente no manda sangre hacia los demás tejidos y el corazón tampoco se perfunde el mismo en la diástole porque ya no está mandando suficientemente sangre hacia la circulación,
pues ocurre lo que es la lesión miocárdica, el mismo corazón se empieza a hipoperfundir porque ya no es capaz de bombear sangre, y es aquí donde ya entramos al daño que ocurre en el corazón. El corazón ya no se contrae y te va a llevar al fin y al cabo a una insuficiencia cardíaca irreversible, en la cual el tratamiento último de ellos es el trasplante cardíaco. Bueno, si bien la insuficiencia cardíaca, ya les había comentado, tiene muchas etiologías o muchas causas, en nuestro país las principales causas de insuficiencia cardíaca es la hipertensión, por aumento de poscarga e hipertrofia ventricular, la persona no se da cuenta que ya tiene un corazón grande, y el infarto agudo al miocardio. Estas dos son las principales que afectan a los mexicanos, y como vemos, estas tres enfermedades, incluyendo las enfermedades valvulares, tienen un común denominador. Al no haber un trabajo cardíaco correcto, obviamente el corazón va a empezar a trabajar con mayor esfuerzo, va a aumentar su capacidad de contracción, y esto te va a llevar a su vez a una mayor cantidad o mayor requerimiento de nutrientes que el mismo corazón no es capaz de satisfacer, y te va a llevar a insuficiencia cardíaca, y al último grado te va a llevar a la dilatación ventricular, que es lo característico en estos pacientes con insuficiencia. Y aquí el POR de fisiopatología te menciona estos conceptos que ocurren en el corazón cuando el corazón está insuficiente. Vemos que obviamente al principio de cualquier enfermedad, el corazón por mecanismos fisiológicos va a tratar de compensar estos problemas, ya sea aumentando la síntesis de proteínas, hipertrofiándose, aumentando su tamaño, aumentando su masa muscular, pero que al fin y al cabo llega un punto en el que el mismo corazón ya no es capaz de mantener estos mecanismos homeostáticos y empieza a fallar. Entonces, aquí estamos viendo lo mismo que explicó Zárate en su diapo pasada. Vemos cómo los tejidos requieren un cierto grado de perfusión en condiciones normales, pero ya cuando estamos viendo en el infarto agudo al miocardio que esta zona necrosada ya no se contrae de la misma manera que lo hacía un corazón normal, pues obviamente esta zona necrosada va a ser compensada por la hipertrofia de otras células que están alrededor de ellas. Pero vean esto, si bien el tamaño de las células aumenta, los vasos sanguíneos siguen igual, no hay angiogénesis. Eso es lo peor que pasa. ¿Por qué? Porque si bien esta célula de aquí en medio, si bien puede sobrevivir por el aumento de tamaño, estas células ya no reciben la cantidad de sangre adecuada. Vean, nada más les llegan estos ramitos arteriales, y al no recibir estos pequeños, o al no recibir más perfusión, empieza a hacerse más chiquita, a tal grado que cuando estos mecanismos de retroalimentación positiva ya no regulan, se atrofia y te lleva a la miocardiopatía dilatada, que era lo que hasta ahorita he estado manejando, ¿no? Y es por ello que en un infarto agudo al miocardio te va a llevar una insuficiencia cardíaca, ya sea de tipo agudo o de tipo crónico. El POR también te maneja estos conceptos de hipertrofia. Tenemos distintos grados de hipertrofia. Tenemos la hipertrofia simétrica, en la cual hay un aumento del tamaño ventricular, tanto en el grosor como en la longitud del ventrículo. Aquí no hay problema. Esto lo vemos en los pacientes que hacen mucho ejercicio. No hay problema porque el corazón se expande en proporción. El problema es en estos dos. Cuando el corazón nada más se expande en grosor, obviamente al aumentar en grosor, el volumen ventricular empieza a disminuir. Y el corazón puede estar suficientemente fuerte, puede estar hipertrofiado, pero de nada le va a servir este hipertrofiado si la cantidad de sangre que le llega no es la correcta para vencer la poscarga. Y esto lo vemos mucho en pacientes con hipertensión. Y por último tenemos esta, que es la tipo excéntrica y que es el último grado de insuficiencia cardíaca, en la cual ya el corazón ya no se contrae, y ahora en vez de engrosarse en grosor,
lo empieza a hacer en longitud. El corazón ahora nada más está restringido a acumular volumen, a aumentar la precarga, pero ya no a contraerse. Y es así como se explica la insuficiencia cardíaca. En cuanto a la insuficiencia cardíaca, también podemos ver otros tipos como son la sobrecarga de presión en la hipertensión arterial y la sobrecarga de volumen que vemos ya en los estadios finales de la dilatación ventricular, que es lo mismo que acabo de explicar en la diapo pasada. Y aquí estamos viendo ya las imágenes de los corazones, de los cortes transversales, y vemos, este es un corazón normal, pero vean, ya en el corazón hipertrofiado, hipertenso, el volumen de sangre ya no es el mismo que el del corazón normal. Y si bien el corazón hipertrofiado tiene la capacidad para bombear mucha sangre, pues ya no sirve porque la cantidad de volumen, como habíamos comentado, o la precarga que va a tener, ya no va a ser suficiente para mantener el gasto cardíaco. Y al fin y al cabo te va a llevar a insuficiencia cardíaca. Y aquí estamos viendo ya el estadio final de la insuficiencia cardíaca, que es la miocardiopatía dilatada. Vean, el volumen que le cabe a este corazón pues es enorme, pero pues obviamente ya de nada le va a servir tener tanta sangre, pues si ya no tiene fibras musculares para contraerse y expulsarla. Está insuficiente el corazón. Bueno, pero ¿qué puede hacer que el corazón falle como bomba cardíaca? Bueno, ya les he comentado varias veces que en el lado izquierdo tenemos la hipertensión y la cardiopatía isquémica. Y el infarto agudo al miocardio son las principales causas de insuficiencia cardíaca. Y en el lado derecho tenemos problemas pulmonares, la tromboembolia pulmonar, la hipertensión pulmonar, entre otras. Esta es la insuficiencia cardíaca aguda, que ya les había comentado también que prácticamente se ve en el área de urgencias cuando el corazón pues está infartado y ya no se contrae correctamente y pues te genera insuficiencia cardíaca. Ya para entrar a la última parte de la presentación y para que no se extienda mucho, pues vamos a ver de los signos y síntomas. Obviamente, si ustedes ya entendieron la fisiopatología que les acabo de explicar brevemente, pues prácticamente entender los signos y síntomas o las manifestaciones clínicas que se dan en la insuficiencia cardíaca es muy fácil de comprenderlas. Uno de los signos patológicos del lado izquierdo es que, obviamente, si el lado izquierdo no se contrae, la sangre se va hacia la aurícula izquierda, de la aurícula izquierda se va al pulmón y te genera edema agudo pulmonar. Y en el lado derecho pasa todo lo contrario. En vez de irse al pulmón, se va hacia la vasculatura periférica y te genera un edema generalizado. Y es así como lo puedes diferenciar rápidamente. Y aquí está la tablita donde están los signos y síntomas de cada una. Pero cada uno se explica por la fisiopatología. Pero esa tablita, si bien es importante que se la aprendan, yo siempre he dicho que las imágenes dicen más que 1000 palabras, ¿no? Y el Néter, de nuevo, el Néter de cardiología nos da estas imágenes de los signos que podemos ver en el paciente con insuficiencia cardíaca. En la insuficiencia cardíaca izquierda, obviamente el flujo de sangre retrógrado es hacia la vasculatura pulmonar. Esto te va a generar a su vez que te va a generar edema agudo de pulmón. Y aquí lo estamos viendo. Una radiografía con un aumento del flujo pulmonar, hay hiperflujo. Y aquí ni se ven los vasos pulmonares debido al grado de, de edema pulmonar. Vean este paciente que señala el paciente con insuficiencia cardíaca izquierda, que obviamente si hay edema agudo de pulmón, el pulmón ya no puede oxigenar de manera correcta y a su vez te va a generar disnea. El paciente con insuficiencia cardíaca izquierda no puede caminar 2 cuadras porque ya se está sofocando, ¿no? También puede haber disnea paroxística nocturna. En esos pacientes nos podemos dar cuenta que necesitan como muchas almohadas para dormir correctamente, porque si se acuestan en decúbito supino, el edema que se genera se empieza a acumular en las zonas bajas del pulmón. Entonces, este edema genera que el paciente se despierte por la noche con incapacidad respiratoria, que se traduce como disnea paroxística nocturna. La tos también es muy común. Obviamente el líquido en el pulmón no es normal que esté, y el paciente pues va a tratar mediante mecanismos fisiológicos de expectorar lo que hay ahí. Y podemos ver la tos
irritativa en estos pacientes, pero que tiene una característica fundamental. Hay hemoptisis, está llena de sangre. Ese es uno de los signos. El edema agudo de pulmón y obviamente la fatiga y debilidad que tienen estos pacientes, porque no hay un gasto cardíaco que mande un correcto flujo de sangre hacia la vasculatura cerebral. En cuanto al lado derecho, ocurre lo contrario. Obviamente, al haber una acumulación de sangre en el lado derecho del corazón, genera que la presión venosa en el atrio aumente. Tenemos una presión venosa central elevada. Obviamente, la regurgitación o el flujo retrógrado de sangre hacia la circulación periférica va a condicionar edema, hepatomegalia, esplenomegalia, ascitis, vemos este paciente con ascitis, reflujo, distensión venosa yugular, y obviamente como el paciente no está mandando una correcta oxigenación, un correcto flujo de sangre hacia el pulmón, pues obviamente no va a haber una correcta oxigenación y esto se genera grados de hipoxia y aumento de la o disminución de la oxihemoglobina, que se traduce como los pacientes azulados, ¿no? Hay cianosis. En cuanto ya al diagnóstico clínico de la insuficiencia cardíaca, pues tenemos los famosos criterios de Framingham, se siguen utilizando hasta hoy en día, y pues que ya habíamos explicado anteriormente que conociendo la fisiopatología tú puedes hacer el diagnóstico ya de la insuficiencia cardíaca. El diagnóstico con esta escala de Framingham es con 2 criterios mayores o también 2 criterios menores, 2 menores y un criterio mayor. Y con eso se hace el diagnóstico de la insuficiencia cardíaca en la clínica. Pero si nos queremos poner un poco más estrictos ya en el área de cardiología, pues tenemos estas escalas. Tenemos la escala de la disnea que nos otorga la New York Heart y el grado de insuficiencia cardíaca que nos da la American College, pero que prácticamente se traduce en esta pequeña imagen de aquí. En los estadios, tenemos desde el estadio 1 al estadio 4 o estadio A, B, C y D. Y vemos cómo progresivamente el corazón, que ya no es capaz de bombear sangre hacia la circulación, poco a poco genera que el paciente se sienta más fatigado. Entonces, en la clase 1 vemos que el paciente sí tolera la actividad física, pero que cuando hace un esfuerzo sobrehumano o un esfuerzo más grande, ya empieza con signos y síntomas de la insuficiencia cardíaca, como lo es la disnea, la fatiga y las palpitaciones. Y así progresivamente el paciente va perdiendo la capacidad para llevar a cabo las acciones de la vida cotidiana hasta que llega un punto en el que esta disnea ya está en reposo. Ya por cualquier movimiento ligero genera que el corazón se canse y ya no lata adecuadamente. Pero otras formas de hacer el diagnóstico en insuficiencia cardíaca, obviamente es con la clínica, pero también tenemos estos estudios que los realiza el cardiólogo. Obviamente, si hay acumulación de sangre a nivel auricular, se van a liberar los péptidos natriuréticos que nos permiten evaluar el grado de insuficiencia cardíaca, pero sobre todo es esta herramienta la que nos hace el diagnóstico. La ecocardiografía nos indica el grado de eyección de los ventrículos, nos puede decir la FEBI, y con esto nosotros podemos decir si hay una insuficiencia cardíaca con una FEBI reducida o con una FEBI conservada. Obviamente esto lo tenemos que correlacionar con los péptidos natriuréticos. El electrocardiograma va a seguir siendo también herramienta fundamental para descartar otros problemas, ejemplo como bloqueos de rama secundarios a la dilatación ventricular o un infarto cardíaco, un infarto agudo al miocardio. Tenemos otros estudios como es la radiografía de tórax, que nos va a indicar si hay algún edema, nos va a decir aumento del índice cardiotorácico en la cardiomegalia, y estos otros estudios que tenemos, que es la ecocardiografía por estrés y la transtorácica. Y ya por último tenemos las pruebas no invasivas, que se refuerzan prácticamente ya en institutos grandes, como es el Ignacio Chávez, que realiza imágenes de resonancia magnética cardíaca,
y ven el grado de funcionalidad del corazón. Ya, como estas diapos las andaba haciendo de noche, pues ya no busqué imágenes, pero sí se ven de muchos colores y se ven las zonas que no están perfundidas y que ya no funcionan en el corazón. Y pues eso sería todo por mi parte. La verdad que es que hablar de insuficiencia cardíaca es muy bonito, pero realmente detenerte a explicar cada cosita de la insuficiencia cardíaca, pues obviamente te llevaría muchísimo tiempo. Y pues yo en esta diapo lo que quise es simplificar lo máximo la fisiopatología de la insuficiencia cardíaca. No sé si tengan alguna duda con esto o alguna pregunta, y para terminar, y pues gracias de nuevo. Y perdonen si fui rápido, lo siento. Normal, estuvo muy chido. Los demás, no sé si tengo. Estuvo muy buena. Muy buena. Gracias. Ya cuando veamos farmacología de insuficiencia cardíaca, pues vamos a indagar un poquito más en los mecanismos moleculares, pero ahorita con que entiendan eso de la fisiopatología, pues es lo que importa ahorita.